Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Loyola Méndez, soy residente de primer año de Medicina Crítica y voy a dar el tema de pruebas de función pulmonar. El tema fue asesorado por el doctor Emir Orozco Villalobos, residente de segundo año. Voy a iniciar con la ponencia y la agenda que tenemos para esta plática. Vamos a hablar de la definición, de los tipos de pruebas que tienen, las técnicas con las que contamos, las indicaciones, contraindicaciones y la interpretación. Los tipos de pruebas los podemos dividir en las que valoran la mecánica de la respiración, el intercambio gaseoso, el ejercicio y también el control de la respiración. De estas, las más relevantes de las que voy a comentar es la espirometría, que es una que valora la mecánica de la respiración, DELCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que es de tipo de intercambio gaseoso, la pletismografía, al igualmente la oximetría de pulso y la caminata de 6 minutos, que es de tipo de ejercicio. Para nosotros dar un diagnóstico, a veces requerimos una o dos pruebas de estas para llegar a un diagnóstico ya concluyente. Todas estas pruebas que comenté ya están estandarizadas para ser claras, concisas e informativas. Estas pruebas en su mayoría son hechas por personal técnico y son pruebas numéricas. Entonces, con estas pruebas se debe valorar una clínica del paciente, qué es el trastorno que tiene, y por eso vamos a saber cuál es la que vamos a pedir, cuál es la que más se acerca, por qué se pide, y la revisión de la calidad de la prueba. Todas estas ya están un régimen de ISO que deben pasar para poder ocupar las máquinas con las que se llevan a cabo en algunas, y como son resultados numéricos, debemos valorar siempre el contraste con la clínica y saber si hubo alguna alteración en la prueba. Por eso tenemos que saber valorar cuál es la interpretación correcta. Se debe valorar las características antropométricas de cada paciente y los parámetros que se valoran deben venir de la misma fuente. A esto me refiero que si se habla de volúmenes, pues todos los volúmenes deben ser de la misma fuente, así como también si de gases, todos deben tener la misma fuente. Estas indicaciones es para evitar falsos positivos y falsos negativos en nuestras pruebas, porque es muy común, son errores que sí se llevan en esta interpretación. Tenemos que tener en cuenta que hay valores de ajuste que nosotros no podemos valorar, como son el estado nutricional y la etnia. Afortunadamente ya algunas pruebas se valora el sexo, la altura y la edad, porque sabemos que esto cambia mucho las capacidades pulmonares que se llevan a cabo. Por eso actualmente se están creando nuevas técnicas que se pueda valorar todo en conjunto. Se espera tener una prueba donde se valoren tanto gases, tanto volúmenes corrientes, y que se tenga en cuenta cuál es la variación exacta para la edad que se va a llevar. Las indicaciones de la prueba pueden ser 4, pueden ser diagnósticas, de monitoreo, evaluación de discapacidad o otro. Diagnósticas para valorar síntomas, signos o anormalidades de algún laboratorio que se encontró para tener una medida fisiológica o de un efecto de una enfermedad que ya se tiene, para valorar una enfermedad pulmonar o el riesgo para tener esa enfermedad pulmonar como pronóstica, o también para un riesgo preoperatorio. De monitoreo lo podemos ver para una intervención terapéutica, para la progresión de una enfermedad, para ver si el paciente tiene una exacerbación o si ya se recuperó de la exacerbación este paciente. Para valorar también efectos a la exposición de agentes que pueden lesionar, y también para ver efectos adversos de drogas o toxicidad pulmonar. De evaluación y de discapacidad, esto habla más de ya a valoración legal, y también para ver algún tipo de rehabilitación que se cobre o una aseguradora. Y otras causas, pues puede ser para un estudio que se lleve a cabo, para algo de manera epidemiológica, para hacer referencias, o también para un empleo, para valorar si hubo algún riesgo con el empleo que se hizo, o si cómo estaba antes y cómo se va después del empleo. Las contraindicaciones para realizar estas pruebas en general, en su mayoría van a ser las mismas. Principalmente voy a mencionar que estas pruebas son para medir las capacidades pulmonares. Principalmente se necesitan inspiraciones forzadas, expiraciones forzadas, que es capacidades totales, donde vamos a tener un aumento de las presiones pulmonares, y estas presiones van a aumentar
la presión intratorácica, intraabdominal, craneal y también a nivel intraocular, por lo cual vamos a tener contraindicaciones relativas. La única contraindicación absoluta es que el paciente pues no esté despierto y que no coopere. Vamos a tener aquí como la primera contraindicación, que va a ser porque hay un aumento de la demanda miocárdica o cambios en la presión arterial, y va a ser en pacientes que tengan un infarto agudo al miocardio, que haya sucedido menor a una semana, una hipotensión o una hipertensión severa, una arritmia atrial o ventricular que sea significativa, claro, una falla cardíaca que no esté compensada, una hipertensión pulmonar no controlada, un cor pulmonar agudo, un embolismo pulmonar o una historia de síncope que esté relacionada por un esfuerzo o por tos. Para el aumento de la presión intraocular o intracraneal tenemos que valorar que el paciente no tenga un aneurisma, que no haya tenido una cirugía cerebral en menos de 4 semanas, que haya tenido una reciente contusión con significativos síntomas o una cirugía de ojo menor a 1 semana. Para valorar a nivel de senos paranasales y de oído, pues que no haya tenido una cirugía reciente en esta zona. Y para valorar a nivel de intratorácico intraabdominal, que el paciente no haya tenido una cirugía en estas dos áreas menor a 4 semanas, o que tenga la presencia de un neumotórax, o también que haya tenido, que esté cursando con un embarazo ya en el último trimestre, porque sabemos que disminuyen las capacidades. Y para hablar sobre problemas de control de infecciones, condiciones físicas que generen transmisión, es que el paciente pues tenga hemoptisis y pues pueda contaminar y todo, o que también tenga una lesión a nivel de boca que pueda generar contagio. Y como tal tuberculosis, pues sí, algunos que en contra decían que es preferible que no, u otros que hablan que si la tuberculosis está activa, pues obviamente no se tiene que hacer el estudio, pero si es una tuberculosis en tratamiento crónica que ya pasó la fase, se puede llevar a cabo el estudio. Vamos a tratar de valorar tipos de defectos en la ventilación con estos estudios. Los principales tipos de defectos en la ventilación que tenemos es la obstrucción, el patrón mixto y la restricción. Aquí nada más comentaré que la obstrucción es donde vemos una disminución de la cociente entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital o la capacidad vital forzada, y en la restricción vamos a tener una disminución de la capacidad pulmonar total. Para hablar de un patrón mixto, vamos a hablar de que se cuente con una disminución de estos dos y así valoraremos un patrón mixto. La primera prueba que voy a comentar va a ser la espirometría. La espirometría es una prueba sencilla porque la podemos llevar a cabo en cualquier medio y es accesible y reproducible. Necesitamos solo un sujeto que pueda caminar y que pueda desplazar e inhalar y exhalar el oxígeno. La definición de la espirometría es el análisis de los pulmones, el análisis de los volúmenes pulmonares y flujos aéreos bajo circunstancias controladas, pero me gusta más la definición donde tomamos en cuenta el tiempo, porque esto es de mantener el tiempo, la capacidad que tiene el pulmón para tener unos volúmenes en función del tiempo. Las indicaciones para hacer esta prueba es que el paciente debe llegar no con ropa ajustada para que tengamos una buena expansión torácica, no debe haber ingerido alimentos abundantes para que no disminuya la capacidad pulmonar, no haber fumado menor a 1 hora y que el paciente esté sentado. También se puede realizar parado la prueba, pero se comenta que también han habido casos con síncopes, entonces es preferible que tenga protección en la silla para que no pueda suceder algún accidente. Si el paciente tiene dentadura postiza, pero la tiene bien fija, pues que la continúe, pero si está móvil, es preferible que la retire, aunque se comenta que los pacientes tienen mejor respuesta cuando tienen la dentadura puesta. De la espirometría, las variables principales, como comenta los artículos y ya había comentado antes, es la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada.
En este, el cociente que mencioné es la proporción de la capacidad vital forzada exhalada en el primer segundo de la maniobra de la capacidad vital forzada. Por eso es tan importante este cociente, donde el primero que debe ir disminuido para valorar una obstrucción es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Hablamos de obstrucción, de los parámetros que tenemos de obstrucción, restricción y mixto, pero en la espirometría vamos a valorar solo la obstrucción. ¿Por qué? Porque en la restricción nosotros, como comentábamos, se debe ver una disminución del volumen residual de la capacidad vital funcional como tal, pero el volumen residual no lo podemos valorar en una espirometría, por lo cual lo vamos a valorar en otra. ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad para una espirometría? Para llevar a cabo los criterios básicos es que la maniobra tenga un inicio súbito. Tenemos aquí las curvas. Aquí podemos hablar de esto. La primera curva es la de flujo-volumen y la de volumen-tiempo. En la de volumen-tiempo nos vamos a dar cuenta si el paciente hizo una adecuada inhalación y exhalación del volumen expiratorio forzado. ¿Por qué? Porque el paciente debe tener la maniobra un inicio súbito. Esto va a tener el flujo pico y va a tener un descenso gradual hasta la línea base. La duración de la expiración forzada, aquí como se ve, en el tiempo debe durar más de 6 segundos. Aquí, por ejemplo, está durando 7 segundos en la línea de volumen sobre tiempo. Y deberá alcanzar una meseta con una variación menor a 25 mililitros en el volumen expirado y al menos de un segundo. En esta no se deben ver artefactos que sea como tos, una cierre de la glotis. Y esta curva la tenemos que obtener 3 veces con las mismas características para tener una prueba que nosotros podemos medir adecuadamente. Estos 3 esfuerzos deben ser aceptables y no debemos hacer más de 15 esfuerzos porque si no ya nos va a salir una prueba que va a ser falsa positiva. Entonces, con estas 3 muestras que tenemos y vamos a tener estas 3 gráficas, 2 gráficas 3 veces, con esta vamos a evaluarlo. ¿Por qué? Por la repetibilidad. ¿Y qué es la repetibilidad? El fenómeno de la repetibilidad es que se puede saber qué tanto se parece un esfuerzo al otro. Entonces, cuando un fenómeno es consistente, existe menos posibilidad de error. La repetibilidad aquí va a ser la diferencia entre los dos valores de las dos capacidades vitales funcionales y entre los dos valores mayores de la fuerza el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, aunque vengan de maniobras diferentes. Y en condiciones ideales debe ser mayor a 150 mililitros o 100 mililitros, y cuando la capacidad vital funcional forzada sea menor de 1 litro. Esta repetibilidad debe ser con un máximo de 200 mililitros. Entonces, aquí pues ya vimos cómo van a ser la gráfica de volumen sobre tiempo para poder valorar que nuestra prueba está bien realizada. Ahorita vamos a hablar sobre la gráfica de flujo y volumen, que con esta vamos a poder hablar de ya un patrón obstructivo o que nos indique que hay algo restrictivo, porque como comenté, no es diagnóstica. Aquí la relación que vamos a ver principalmente de estas 3 variables que comentamos, la principal va a ser la relación con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada. En estas tenemos bibliografías, pero aquí quiero comentar que la guía GOLD nos ha marcado siempre para un patrón obstructivo que no sea menor a 0.7 o como aquí comenta, menor al 70%. Pero sin embargo la ATS ha estudiado esto y se comenta que debe ser al límite inferior, por eso muchas bibliografías dicen LIN, que eso quiere decir que a veces hay una sobreestimación por el déficit de ventilación. Hay pacientes que ya son mayores de edad o que tienen exposiciones previas a biomasa que ya tienen que de por sí va a ser bajo, entonces se debe hacer abajo de una percentil 5 o por debajo del límite inferior. En la guía anterior comentaban que era mejor medir la capacidad vital en lugar de lo que nosotros medimos aquí, que es la capacidad vital forzada. Pero bueno, nos quedamos entonces con el límite inferior y pues las guías GOL en algún momento vamos a ver bien este tema y
como nos marca por debajo del 70%. Entonces, para hablar de patrones, el patrón que vamos a poder valorar en una pletismografía y dar un diagnóstico como tal es en el patrón obstructivo. Aquí nuestro paciente, son las dos patologías principales que nosotros vemos, que es el EPOC y el asma. Es donde más se utiliza. Y con podemos valorar, vamos a ver las curvas, porque va a ser una gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Va a haber un estrechamiento en la obstrucción y sabemos que el asma es una obstrucción reversible con el EPOC no. Y el patrón restrictivo, aquí lo voy a comentar mejor en estas curvas de flujo. Como comentábamos, esta es la segunda curva que había mencionado, que es la curva de flujo-volumen, donde aquí para un patrón obstructivo nosotros vamos a ver esta que se llama una concavidad que hace. Hay una expiración forzada y después va cayendo la capacidad vital funcional, donde va a ser un inicio súbito con el flujo pico y va a ser un descenso gradual de nuestra curva en el flujo expiratorio. No va a poder mantener el paciente, entonces es por eso que se hace esta concavidad. En cambio, con un paciente con un patrón restrictivo, nosotros vamos a poder encontrar una convexidad que aquí se maneja en esta curva, que es que el paciente no va a descender adecuadamente el flujo, en el flujo que va adecuado por el volumen, se va a mantener porque va a haber un patrón restrictivo que no va a poder permitir que pueda salir totalmente el aire. Entonces, por eso se hace esta concavidad y el volumen que obtenemos es corto, no logramos como tal en una curva que vemos aquí arriba, que es un volumen que es amplio, sino que en todos estos patrones va a ser restrictivo y aquí va a ser obstructivo en la curva donde vemos esta concavidad, porque no se va a lograr tener el adecuado aire por la obstrucción que hay, y aquí no va a poder ser liberada por la restricción que hay y tampoco va a poder llegar todo el flujo adecuado. Vamos a ver la prueba de broncodilatador. Esta prueba de broncodilatador se utiliza con un broncodilatador que obviamente el más utilizado es el butamol, pero otra bibliografía menciona el albuterol. Pero bueno, me quedo con el salbutamol, es el que más encontré y se utiliza en una de 2.5 miligramos o de 200 a 400 microgramos y se debe utilizar 20 a 30 minutos antes de hacer la prueba. Se realiza la prueba y si la respuesta de la prueba quiere que aumenta el volumen en la curva mayor a 200 mililitros o mayor al 12% en cualquiera de los parámetros que comentamos, es una prueba positiva broncodilatador. Y ya aquí vamos a poder estratificar la gravedad de la obstrucción en leve, moderada o severa, dependiendo del porcentaje que se dé. La siguiente prueba que voy a mencionar es la prueba DELCO. La prueba DELCO habla de la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Esta prueba es un intercambio gaseoso. Aquí, como mencionaba, habla del intercambio de gases y va a permitir evaluar el proceso de transferencia de oxígeno. Esto es mucha fisiología que ya vimos, porque de esto, en esta prueba se va a depender del área de la membrana alveolo-capilar, el grosor de la membrana que ya se tiene y el gradiente de presión de oxígeno entre el gas alveolar y la sangre venosa. Por eso, en esta prueba, nosotros vamos a hablar de la ley que ya habíamos mencionado antes, que es la ley de Fick. La ley de Fick nos habla de la difusión del oxígeno y tenemos la primera y la segunda ley, en donde va a ser la difusión es proporcional al área. Y también con esto podemos hablar que esta prueba la vamos a pedir en pacientes que valoremos ya una afección a nivel intersticial, donde veamos que el alveolo o la membrana está aumentada y que por eso pues ya va a haber una alteración en el intercambio gaseoso. Aquí la fórmula para que nosotros obtengamos que la capacidad de difusión de oxígeno, donde A es el área sobre el delta de PCO2, que es la diferencia de presiones de monóxido de carbono entre el gas alveolar
y la sangre venosa, y G va a ser el grosor de la membrana alveolo-capilar. Las indicaciones para realizar esta prueba es que en cualquier paciente que sea necesario evaluar el intercambio de gases en estado de reposo es candidato a realizar esta prueba. Pero, pues, como comentaba, es más relevante en enfermedades que suelen afectar inicialmente el intercambio y no la mecánica pulmonar. Y aparte de las intersticiales, también en enfermedades que estén alterada la circulación pulmonar. Entonces, como tal, no existen contraindicaciones para hacer esta prueba. Bueno, ahorita las comento. Pero pero en el paciente que, por ejemplo, ya tiene oxígeno y lo está utilizando, pues si se le retira, pues sabemos que va a caer la saturación, entonces no es recomendable utilizarlo en pacientes que sean dependientes de grandes cantidades de oxígeno. ¿Cómo se va a realizar esta prueba? Aquí esta prueba, ahorita este último punto, que las maniobras que vamos a valorar, aquí las comento. Vamos a tener a un paciente donde se va a medir también la respiración a volumen corriente. Estas tres respiraciones, estas tres rayitas que se ven, va a ser el volumen corriente. Se va a administrar una capacidad, una mezcla de oxígeno, de aire, y este aire va a estar compuesto como, lo tratan de ser fisiológico porque sabemos que de oxígeno tenemos el 21%, el nitrógeno es lo que más hay, y de ahí tenemos combinación de CO2 0.3%, y también se va a valorar con el helio con un 8% de su participación. Y con la prueba consiste en hacer las respiraciones a volumen corriente, que son las primeras que se ven, y luego va a ser una expiración completa, con esa expiración completa donde se ve la primera raya, y después va a ser una inspiración máxima de la mezcla de gases, seguida de una apnea, que es la que se ve ahí, que la apnea debe ser de 10 más menos 2 segundos. Esta apnea va a ser con el fin de que el CO2 se distribuya de manera homogénea en los alveolos. Y para finalizar la prueba, se va a requerir una exhalación con una maniobra relajada. Estas, las líneas pequeñas que se ven ahí, en la inspiración y la expiración, muestran el momento en que se lleva a cabo la medición de la cantidad de CO2 entregado que se da por el equipo y el recuperado en la exhalación. Entonces, con eso se va a valorar la diferencia que se tiene de CO2. Con la prueba se utiliza, como comentaba, no se debe realizar más de 4 veces porque pues es una prueba compleja y sabemos que puede alterar las capacidades. Se permite, por lo tal, un máximo de 4 maniobras con un tiempo mínimo de 4 minutos entre una de ellas. Y entonces se debe considerar una maniobra repetible para que nosotros podamos lograr esto. Todos estos resultados que se obtienen se deben ajustar dependiendo en la altitud del lugar en el que se realiza. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el factor de corrección es de 0.87 por la altitud que se tiene y también por la concentración de la hemoglobina. Para la interpretación de la prueba como tal, se debe tener el promedio de 2 maniobras aceptables y repetibles. Desde un punto de vista práctico, pues la DELCO obviamente va a disminuir en un paciente que ya tenga alteraciones que afecten los componentes de la ecuación, como vimos que era la difusión y el incremento de la membrana alveolo-capilar o la disminución de la difusión de los gases. Entonces, por lo tal, aquí vamos a tener ya la gravedad que se puede dar con los resultados. Leve va a ser con un DELCO mayor al 60%, que no sé, o un límite inferior que manejábamos que era LIN, menor a la percentila, moderado de 40 a 60% y grave menor al 40%. La siguiente prueba que voy a mencionar es la pletismografía corporal. La pletismografía es la más importante para una medición absoluta de los volúmenes pulmonares, que también ya conocemos,
y esta mide el volumen total a nivel pulmonar. Puede que sea el volumen que esté dentro de una bula o también el que se utiliza. Entonces mide todo lo que hay, hasta mide el atrapamiento aéreo. Por eso este estudio, la pletismografía, al medir el atrapamiento y poder medir el volumen residual, vamos a poder hablar ya de un patrón restrictivo. Esta prueba se basa también en una ley que ya conocíamos, que es la ley de Boyle, y implica que el volumen no cambia y las mediciones se llevan a cabo por cambios de presión, tomando en cuenta esta ley de Boyle. Y sabíamos que va a haber a una temperatura constante, va a haber un cambio en el volumen dependiendo de la presión que tengamos. Esa es la ley de Boyle. Y aquí, como vamos a tener una temperatura constante, por eso nuestro paciente está en la cajita para lograr esto. Las indicaciones de este estudio va a ser para poder medir el atrapamiento aéreo, como comentábamos, la medición de gas atrapado, la alteración restrictiva o una alteración mixta, valorar el riesgo quirúrgico, evaluación de incapacidad laboral o cuantificación del espacio aéreo no valorable. Bueno, existen varios métodos para medir los volúmenes pulmonares. El que se utiliza con mayor frecuencia es la pletismografía corporal de volumen. Esta prueba, como su nombre lo dice, implica que el volumen no cambia y las mediciones se llevan a cabo por los cambios de presión que ya hemos comentado. Entonces, aquí nosotros vamos a poder valorar la capacidad residual funcional o el volumen de gas intratorácico que tenemos totalmente. Aquí vamos a tener cómo se realiza la prueba. Entonces, nuestra prueba va a ser que nosotros tengamos a un paciente en una cabina, y en esta cabina vamos a realizar que nuestro paciente se encuentre, haga unas maniobras donde se va a encontrar, va a ser igual unas respiraciones normales, el paciente, que van a ser varias para medir la capacidad pulmonar, y durante ese tiempo va a ocurrir una oclusión. Esa oclusión va a impedir el flujo aéreo verdadero. Durante la oclusión el paciente debe hacer una expiración que se va a conocer como jadeo, y con una frecuencia de 3 a 5 respiraciones por minuto. La oclusión dura aproximadamente 3 segundos y es el momento para que nosotros vamos a valorar la prueba como tal. Esta se va a llevar a cabo con la medición de la capacidad pulmonar residual, y una vez abierta la válvula, el paciente debe realizar una inspiración máxima para, aquí se ve en esta curva, para que no lo tomen, la capacidad inspiratoria, que es la que va a tener el paciente después de que ya se abre la válvula, y posteriormente va a tener una exhalación completa, que es todo esto que vemos. En esto se va a llevar a cabo, puede ser de manera lenta y relajada, y aquí vamos a poder ver nuestra capacidad pulmonar total. Entonces aquí podemos valorar principalmente que nosotros vamos a encontrar los primeros es la capacidad pulmonar total, el volumen residual que se tiene del paciente y la capacidad inspiratoria. Y sabemos que lo que es aquí que marqué con las estrellitas, que es la capacidad inspiratoria más la capacidad residual funcional, esto nos va a dar como tal la capacidad pulmonar total, que van a ser lo que nosotros queremos conocer para saber cuál es la capacidad residual del paciente y si ya tiene algún dato para hablar de una restricción o de un atrapamiento aéreo. La capacidad pulmonar total sabemos que se mide en litros y es el tamaño que vamos a tener de todos los pulmones. Aquí nosotros, ya para valorar de un dato para concluir que el paciente tiene un patrón restrictivo, vamos a tener que la capacidad vital funcional va a estar disminuida por la espirometría, y por la pletismografía la capacidad pulmonar total también va a estar disminuida.
Sabemos que hay trastornos neuromusculares donde nosotros ya encontramos que puede haber un aumento del volumen residual y también una disminución en la capacidad pulmonar total. Esto nos habla de un atrapamiento aéreo y necesitamos ahí llevar otros métodos. Entonces, con este estudio podemos concluir que es para un paciente que queremos valorar la restricción o atrapamiento aéreo. Y aquí ya hablamos totalmente de un patrón restrictivo. Los criterios de aceptabilidad para llevar a cabo este estudio va a ser que nuestro paciente tenga tenga 3 maniobras aceptables de las que comentamos, y la repetibilidad de la capacidad vital va a ser con una diferencia que no sea menor a 150 mililitros. Y el volumen de gases intratorácicos que no sea menor al 5%. Vamos a hablar de otras pruebas que ya había comentado. Una de las que más me gustó porque es la que se puede realizar de una manera, con un paciente que obvio camine, es la caminata de 6 minutos. Esta es una prueba de ejercicio que mide la distancia que un individuo puede caminar tan rápido como le sea posible en una superficie dura y plana, y con esto que solo se necesita un corredor de 30 metros, aunque no tengamos un corredor de 30 metros, pero que dé la distancia para que lo logre, y un reloj cronómetro y un oxímetro de pulso. Es lo que se valora. Esta escala ha tomado importancia porque en la escala de Bode, que nos habla de POC, ya es un criterio para valorar el grado de mortalidad que el paciente puede llegar a tener. Las contraindicaciones para hacer esta prueba es que el paciente debe tener un infarto agudo del miocardio, una angina inestable, estable, o que no pueda caminar, obviamente. Y las relativas es que tenga una presión sistólica por arriba de 180, una presión diastólica por arriba de 100 o una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto. Y antes de esto es que el paciente no haya fumado para que pueda disminuir. La valoración de la prueba se lleva en metros. Si el paciente en estos minutos que se les dio, en estos 6 minutos que se le dio para que caminara, es que deben caminar arriba de 54 metros en 6 minutos. Para los pacientes con obstructivos, y de 24 a 45 metros en el caso de enfermedades intersticiales. Entonces el parámetro es 54 y 24 a 45 en restrictivos. Por eso, como tal, es una técnica que se puede hacer de manera fácil. Las mediciones se deben ser realizadas al minuto y a 1 minuto y después 5 minutos posteriores a haber terminado la prueba. Esto nos va a hacer la de utilidad clínica totalmente. Estaría bien, se ha estudiado que también valorar también un poco la función cardíaca, que también se valore cuánto incrementa la frecuencia cardíaca en el paciente en realizar esta caminata. Otra prueba que comento es la de oximetría de pulso. Esta prueba es algo que tenemos nosotros en todas partes, y esta es una técnica no invasiva, como ya sabemos, y va a tener una valoración de tendencia de valores absolutos y no absolutos. Esto que nos va a hablar de la capacidad de captación de la hemoglobina y el oxígeno. Esta prueba, como tal, se lleva con un oxímetro de pulso en la cama del paciente o durante una prueba, y va a estar determinada por el infrarrojo. Aquí en el infrarrojo nosotros podemos ver el estado de oxigenación, y va a ser una forma práctica, va a ser una medición del estado de oxigenación utilizando propiedades diferenciales de absorción de la luz de la forma oxigenada y no oxigenada, como comenté. Los oxímetros de pulso evalúan la transmisión de la luz roja e infrarroja a través de un tejido translúcido, y el tejido más translúcido que tenemos es el dedo, o también se puede utilizar la oreja. Durante cada pulsación va a haber un aumento transitorio del volumen de sangre arterial, y va a ser el lugar de la medición, lo que produce una mayor absorción de luz comparada contra la absorción basal, y también medida por el oxímetro. Entonces va a ser una diferencia de la basal contra el flujo que se está dando a nivel del intercambio.
Y entonces en la parte pulsátil permite estimar de manera muy eficiente el componente arterial y intercambio que se lleva. Entonces el oxímetro de pulso es utilizado para evaluar tendencias y no valores absolutos. Las estimaciones que se realizan por medio de estos equipos sí son precisas y exactas, como lo sabemos, porque sí tienen mucho valor a nivel ya de un estudio gasométrico que nosotros podemos hacer. La variación documentada con saturaciones mayores del 90% es alrededor del 2.5%, que con saturaciones por debajo del 90% varía más el 4%, y debido a que no se conoce más de otros métodos de extrapolación, por debajo del 70% las mediciones ya no suelen ser tan confiables. Cuando un paciente ya satura por debajo del 70%, ya necesitamos valorar otra forma para valorar este intercambio de gases. Otros factores que pueden afectar la medición del oxímetro de pulso, como sabemos, es que el paciente, la pigmentación de la piel que sea más oscura y que no permita tanto, la bilirrubinemia, la presencia de esmalte para las uñas, hipotensión, y porque se pierde el componente pulsátil, y este componente puede verse afectado también por el movimiento, por eso debe estar estático. La interpretación es muy simple y los valores de referencia dependen también de la altitud que tenemos. La saturación va a estar muy relacionada a nivel gasométrico con la presión arterial de oxígeno que tengamos. Entonces, en esta tabla comento que si nuestro paciente satura a un 100%, sabemos que la PaO2 está muy aumentada. A un 98.4%, la PaO2 va a estar en unos 100 milímetros de mercurio, a un 90%, 60 milímetros de mercurio, a un 80%, 48 milímetros de mercurio, y así sucesivamente. Entonces, sí tienen una relación que se ha estudiado y es exacta para valorarlo con una gasometría. Con eso podemos ver los componentes arteriales o venosos que tenemos. Gracias. Bueno, también quiero mencionar que a nivel de la terapia intensiva tenemos pruebas, y estas pruebas pueden ser llevadas a nivel de la capacidad pulmonar que se tienen, pero para verle los músculos, la función muscular que todavía existe en nuestros pacientes. Por eso, si un paciente sospechamos que, como el diafragma es el principal órgano, el músculo que tenemos para inspiratorio, que puede estar afectado, también se puede utilizar el ultrasonido para ver si este es funcional. Como tal, las pruebas que comenté, que eran la pletismografía, la espirometría, no van a ser tan útiles en un paciente con terapia. Entonces, sí es valorar la función a nivel de un ultrasonido. Muchas gracias y que tengan buen día.